Y bueno, pues evidentemente, antes de la pausa platicamos acerca de la posibilidad de que Eric Britton se lance para alcalde de Guadalajara y la verdad es que a muchos nos encantaría. Sabemos que tiene el pequeño problemita de la nacionalidad, pero hombre, teniendo tanta claridad, algunos olvidaríamos ese pequeño problema. Pero ya hablando en serio, lo que sí hace falta es que los gobernantes vivan en el mismo mundo que vivimos los ciudadanos y de verdad esas tres cosas que nos ha planteado el Britton que necesita la persona que gobierne Guadalajara está haciendo muchísima falta. Yo sé, Eric, que estás participando en un taller para gobernantes, justamente para gente que toma decisiones. ¿Cómo te está yendo en ese taller? I know, Eric, that for a fact that you're working currently with a workshop for people that are in government. How is that coming out? I like to call it a master class. A mí me gusta llamar una máster. A master class. A master class is organized when you bring a group of young, wonderful singers or pianists or violinists, and they come together and they meet with some old guy, you know, who comes in, who used to have a beautiful voice, beautiful piano technique, but has it all in his head. Una clase máster normalmente surge cuando se reúnen violinistas, chelistas, guitarristas, jóvenes normalmente, que se reúnen con algún anciano que tiene toda la técnica y solía tener una excelente voz, pero lo tiene todo ya nada más en la cabeza. So what happens is he says to the young baritone, he says, sing this for me, and the young baritone sings, and it's beautiful. Y lo que pasa es, le dice al barítono, por favor, cántame esta estrofa, y entonces la canta y suena realmente maravilloso. But he said, don't you understand for this note, then you sing. Primero tienes que entender la nota y después la debes cantar, ¿no? And then the young person with this new information changes the way this is handled in the future. Y entonces la persona joven reajusta su manera de pensarlo y lo cambia. This is the idea of the master class, to be Es- working with young people who are already in the field and to give them new ideas that come from other places that may be useful to them. Y esta es la idea de una clase máster, ¿no? Reunirse con jóvenes que ya están empapados de alguna manera en el tema y entonces darles y compartirles ideas de otras cuestiones o diferentes que se dan en otras partes del mundo para que entonces se inspiren. En ese sentido, ¿tienes esperanza en que los jóvenes cambien el mundo a través de el uso de las bicicletas o del transporte público alternativo? Y lo pienso por un asunto generacional. En México, la gente que está de los 30 años para arriba piensa que tener un coche es tener poder y refleja su estatus. La So- gente más joven no lo piensa tanto. So pretty much, do you believe that young people can change mobility as far as use of bicycle, as far as use of public transportation? I ask you this because there is a generational gap, and everybody over 30 years old considers owning an automobile to be something of status. Well, the first thing that we have to do is to understand why, or to try to understand why somebody would want a car, and to create social dialogues with these people at the level of individuals, and use media and social media to Twitter and share this information. Y entonces lo primero que tendríamos que hacer es empezar a abrir los diálogos entre estas personas, tratar de comprender por qué es que quieren a sus automóviles y entonces en un nivel individuo y a través también de las redes sociales poner estas discusiones en la mesa. Because you see the 35 or 40-year-old man or woman thinks they need a car and thinks that it is important for them as a step, as a social step as well. Y entonces lo que pasa es que el hombre o la mujer de 35, 40 años consideran que necesitan ese automóvil para dar un paso social. So it's a naive dream. Es un sueño ingenuo. So we have to help them better understand what the real situation is going to be for them. Y entonces tenemos que ayudarles a que comprendan cuál es la verdadera situación. The first is that they will have not as good transportation as they think because they're going to spend a lot of time in traffic. La primera es pues que no van a tener tan buen transporte como creen porque van a pasar horas y horas en tráfico. Secondly, they're going to be spending anywhere from $300 to $500 a month only for their car.
Y también otra cosa, la cuestión costo, 300 a 500, el equivalente a dólares mensuales, estarían gastando por mes solo por tener sus autos. So our job as advisors and supporters of government and of people is to provide better than car alternatives. Y entonces nuestro papel como consejeros de gobierno y del pueblo es proveer soluciones que sean mejor que el automóvil. And there are such alternatives. They exist, and they can be brought to Guadalajara within the next 2 to 3 years. Y existen y se pueden traer a Guadalajara dentro de los próximos 2 o 3 años si queremos. ¿Qué tendría que pasar? Por ejemplo, aquí todavía no tenemos oficialmente el Día Mundial sin Autos. ¿Habría que empezar por ahí? What would we need to do? Would institutionalizing the World Car Free Day be a step in Guadalajara? I think what you should do, I'm a sort of very independent person, and so I think people should do what they want to do. I don't want, people have to make up their minds for themselves, and the nice thing, when I started the Car Free Day movement in October 1994, already 17 years. Yo soy una persona muy independiente, me gusta hacer las cosas por mí mismo y entonces yo creo que la gente tiene que empezar a hacerlo por sí misma. Algo curioso es que cuando yo inventé el Día Mundial sin Autos en 1994, I said, every day is a good day to take some cars off the road. dije, todos los días son buenos para quitar algunos carros del camino. In Quito, here, do take cars off the road in different imaginative ways so that the result is fewer cars, but better mobility. Y bueno, finalmente en Quito, aquí en distintas ciudades, quitan carros del camino, pero en pro de buscar una mejor movilidad. But before I leave you, I have to tell you that's a great looking tie. Pero antes de irme debo decirte que es una estupenda corbata. I'm going to buy one like Thank you. that. Thank you. Bueno, finalmente, ya nos queda únicamente 30 segundos de programa. Le preguntaría, ¿se puede cambiar el mundo sin... Es decir, no se puede cambiar el mundo si no se baja la gente de los coches? Can we not change the world if we don't reduce automobiles? That's a great question. Excelente pregunta. I think that a good question is better than a good answer. Creo que una mejor pregunta es mejor que una mejor respuesta. So to your great answer, your great question, I will give you a fair answer. Te daría una respuesta justa. And that is, we can't. No, no puedo. So this is something we must do. Es algo que debemos hacer. And this is something you are going to do in Guadalajara, you know. Y es algo que harán aquí en Guadalajara. But are you going to do it in 20 years? Are you going to do it in 3 years? Pero en 20 años o en 3 años. Be a great city. Sean una gran ciudad, Do it in por 3 favor. years. Háganlo en 3 años. Go. Thank you, Eric Britton. Thank you for joining us in this program. Gracias por acompañarnos en este programa. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos también. Por supuesto, también le mandamos un saludo a los amigos de Los Ángeles, que ya hablaremos en otro momento, porque viven otra situación respecto a las bicicletas, que de verdad también está siendo un ejemplo. Muchas gracias, pásenla muy bien.